mujeres médicos de ese hospital sin que ninguna autoridad del hospital o del seguro dé la cara por ellas, víctimas de un individuo misógino cuando de mujeres profesionales se trata. Con la excusa de ser chavista y revolucionario, el funcionario de vigilancia que vive en Punta Cardón, Punto Fijo, municipio Caribe-Urbana, y tiene adscrito un centro de juegos y apuestas, imagínate, violenta las normas de la institución hospitalaria, los protocolos de seguridad, lo que ha llegado a convertirse en un grave riesgo de muerte para pacientes, personal del hospital y población en general, porque Joel Vic Delgado dispone del ingreso discrecional de familiares y amigos, así como ordena que sean hospitalizados pacientes en zonas de COVID, que no cuenta con las camas requeridas debido al alto número de contagiados que hay en la península de Paraguaná. El militar tiene amistad con médicos que no pertenecen al hospital, a quienes pretende facilitarle el ingreso de pacientes sin referencia médica, pero también se ha encargado de relacionarse con familiares de pacientes a quienes predispone contra el personal médico del hospital Calle Sierra. Delgado Colina da órdenes a las doctoras del hospital Calle Sierra para que ingresen pacientes, para que dispongan tratamientos, para que permitan el ingreso de personas ajenas o que no están permitidas en esas áreas, algunas sin las mínimas medidas de protección. Las profesionales que se han negado a seguir las órdenes del vigilante son denunciadas por él directamente o por interpuesta persona, señalándolas de supuestos actos de corrupción. Lo más grave de la persecución del funcionario es que ha usado a familiares de los pacientes del hospital Calle Sierra para que publiquen fotos, nombres y datos personales de las doctoras, ya que él, por el cargo que ocupa, tiene acceso a información privilegiada del personal del Seguro Social. Además que el régimen venezolano maneja listas, data de millones de personas, sean o no funcionarios públicos. Por otra parte, Joel Vic Delgado, quien alega ser amigo personal de la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y ser compañero de un oficial adscrito al Seguro Social a nivel nacional, se ha negado a difundir información sobre las doctoras del hospital, incluso en cosas relacionadas con la vida personal de las damas. Es al revés, se ha dispuesto a dar esa información. Si bien es cierto que hay problemas por falta de insumos, por el elevado número de pacientes con COVID, por escasez de personal, porque siempre hay personal subalterno que alega necesitar ayudas personales en nombre de la crisis, también lo es que la mayoría del personal trabaja con esfuerzo, mística y dedicación. El 24 de abril del presente año, 2 doctoras del hospital Calle Sierra fueron detenidas. Con frecuencia, Joel Vic Delgado hacía requisas en el dormitorio con marcada insistencia en las guardias de las doctoras, a quienes vigilaba de manera sistemática. Otras veces había encontrado insumos que el personal dejaba tirados. Ese día la emergencia de Calle Sierra estaba a reventar. Delgado Colina le dice a una de las doctoras que le abra la puerta del dormitorio y ella le responde que le dé unos minutos mientras deja a alguien para que ingrese, unas parturientas. Cuando llega al cuarto, la doctora se da cuenta que en la puerta no hay cerradura alguna, por lo que extrañada le dice al vigilante y al otro que lo acompañaba que para qué la buscan si esa puerta está abierta. Es que alguien debe estar presente, le responde Delgado. La doctora empuja la puerta y de inmediato ingresa un funcionario de la Guardia Nacional, quien entra al baño, mira rápidamente, después se sube a la cama y saca del techo una bolsa con unas ampollas. Delgado Colina, levantando la voz, pregunta qué hace eso allí. La respuesta de la doctora es que ella viene llegando de la calle y no sabe nada de eso y se retira hacia la emergencia. De repente sacan a los médicos y solo quedan las 2 cirujanas con los 3 funcionarios policiales. Sobre la mesa hay una gran cantidad de insumos médicos. Le dijeron que las 2 mujeres debían ir a la sede de la Policía Nacional a dar declaraciones, hecho que fue aceptado por los directivos del hospital. Ya en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, el comandante de esta da la orden que les coloquen las esposas a las 2 mujeres médicos y las detengan, siendo trasladadas a un cuarto, donde las desnudaron para requisarlas, le quitaron las pertenencias que tenían encima, le colocaron las esposas y le tomaron las fotos para la reseña policial. Bueno, todo este largo reportaje termina en que a las doctoras efectivamente no pudieron probarles absolutamente nada, las liberaron sin ningún tipo de restricción, pero por cierto, nadie las reivindicó y nadie le dio excusa alguna. ¿Por qué digo que es importante levantar la voz? Porque este material denunciando a este funcionario, a este militar, con una larga historia de atropellos, sobre todo a las mujeres que laboran en este centro de salud,
Hoy, 24 horas después de la publicación de este reportaje, hoy este funcionario fue hecho preso. Así lo informa el diario La Mañana de Falcón. Comparto con ustedes el titular. Detienen a Guardia Nacional Bolivariano que acosaba personal médico femenino del Hospital Calle Sierra. Esto es con fecha de hoy. Este lunes se dio a conocer que el sargento primero retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Joelvic Delgado Colina, fue detenido por presionar y amenazar al personal del Hospital Calle Sierra del estado Falcón. Delgado Colina es el encargado de la vigilancia del Hospital Tipo 3 Dr. Rafael Calle Sierra, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón. La doctora del hospital, Eiranabel García, detalló que se disponía a ingresar a la emergencia cuando el individuo la abordó, la amenazó y la agredió verbalmente. De inmediato, García puso la denuncia ante las autoridades policiales y posteriormente detuvieron a Colina, quien se encuentra recluido en Policarirubana. La doctora señaló que era amenazada y hostigada de manera constante. Posteriormente se dio a conocer que Delgado Colina acosaba al personal médico femenino. Asimismo, el director del Hospital Calle Sierra, Julio Chirino, expresó en un comunicado que repudia los actos violentos hacia su personal y se solidariza con las víctimas. Bueno, aquí sale un facsímil de la comunicación del director médico del Hospital Tipo 3, Rafael Calle Sierra, el doctor Julio Chirino Fonseca, en efecto, solidarizándose con el personal y denunciando la agresión perpetrada contra el mismo. ¿Por qué comparto con ustedes esto? Bueno, repito, hay una larga historia de abuso contra personal médico calificado. Ese mismo personal, por cierto, ustedes lo vieron a lo largo de todos estos meses, como en muchísimos países los médicos eran celebrados con aplausos, con cantos, en virtud del heroico trabajo que están desarrollando al ser la primera línea de defensa frente a la pandemia. En nuestro país, cualquier desgraciado, hay que decirlo así, cualquier desgraciado, en el marco de esta situación, sin instituciones, sin Estado de Derecho, sin acceso a la justicia, cualquier pelafustán se siente con autoridad para perseguir a nuestros médicos, para acosar a nuestros médicos, para maltratar a nuestros médicos. Aquí estamos hablando de un sujeto que es sargento, chico, sargento y sargento retirado de la Guardia Nacional además. Y sin embargo, se permitió durante largos meses estar acosando, maltratando, deteniendo, injuriando a personal médico venezolano. Hasta que alguien alza la voz y utilizando una ventana, en este caso el portal Frontera Viva y la pluma de la periodista Sebastiana Barraez, sale y se hace pública esta situación. Bueno, 24 horas después ocurre esto. ¿Qué pasa? Bueno, que se conoce el abuso, ¿no? El director del hospital dirá, mira chico, yo no puedo comprometerme, pues aparecer como secuaz de esta situación. Bueno, y se activa la maquinaria y hoy el abusador está preso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que el problema se resolvió? No. Este problema no se va a resolver hasta que reinstitucionalicemos el país. Pero quiere decir con muchísima claridad y con muchísima fuerza que la opción no es el silencio, que la opción es la denuncia, que hay que enfrentar a los abusadores y que encontraremos aliados en esa lucha hasta en los sitios menos pensados. Cuando son las 6:16, Capicúa de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte.
Regresa tu ser amado, domínalo, aleja enemigos, mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS. Si usted quiere ir a un lugar donde lo traten con respeto y le brinden la asesoría adecuada y le den un producto de calidad, sobre todo en estos tiempos en que tener acceso a la proteína no es cualquier cosa, en que comprar carne para la casa es hacer una inversión importante. Yo le sugiero que se dirija al frigorífico NIS en el mercado municipal de Chacao. Allí el señor Jorge Núñez y su equipo de profesionales le van a atender como usted se merece, le van a indicar exactamente qué tipo de corte, qué pieza, de qué manera puede ser eso, puede ser el mejor producto para el requerimiento específico que usted tenga. Se lo digo de corazón, un servicio que yo conozco, de un establecimiento cuya relación óptima con el público me consta. Frigoríficos NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una exposición que hizo el doctor Julio Castro. ¿Por qué creo que es importante que lo escuchemos? Bueno, en primer lugar porque hay unos 600,000 venezolanos en este momento que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa. Esa vacuna rusa ahora resulta que no se encuentra por ninguna parte la segunda dosis. Se han escuchado versiones de diversa naturaleza sobre la posibilidad de mezclar una primera dosis de la vacuna rusa y una segunda dosis de la vacuna china. Resulta que de acuerdo al criterio experto de Julio Castro, tal mezcla es inconveniente. Julio aclara algunas leyendas urbanas sobre, por ejemplo, la supuesta inconveniencia de ingerir licor a las pocas horas de administrar la vacuna. Él dice que eso no tiene ningún sentido, que eso es absolutamente falso, pero que lo que sí es delicado, que lo que sí es no aconsejable, es el mezclar la vacuna rusa con la vacuna china. Por el alto interés público de esta información, entonces compartimos de inmediato estas declaraciones del doctor, el médico infectólogo venezolano Julio Castro. Me preguntan razones para no vacunarme. No hay ninguna razón para no vacunarse. La única razón para no vacunarse es que usted tenga una alergia severa a la vacunación con COVID. Y si usted no se ha vacunado, no informe que lo sepa. Entonces, no hay ninguna razón para no vacunarse. Una de las cosas que me preguntan con esto de situaciones especiales, si yo me puse la vacuna X, Y o Z, Sinopharm, otras vacunas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, lo que sea, hace 28 días y me tocaba vacunarme el día 27 y vamos por el día 29 y la gente tiene una angustia que siente que se va a morir porque pasaron 2 días. Señores, la vacuna no se vence como se vence la cédula, ni como se vence el carnet de circulación o como se vence la licencia de manejar. Los anticuerpos se producen por las vacunas y duran un tiempo que en este momento no tenemos claro. Pero no quiere decir que al día siguiente, que pasaron los 23 días, a usted se le va a vencer la vacuna. Repito, las vacunas no se vencen. Usted debe cumplir el esquema que le indicaron, porque la efectividad de las vacunas las medimos en base a los esquemas clásicos, pero eso no quiere decir que
al día siguiente que pasa el ciclo, usted perdió la vacuna. Lo mismo pasa para el sentido contrario. Si usted se vacuna 2 días antes o 3 días antes del esquema de vacunación porque tiene que ir a un viaje, porque tiene una situación particular, no va a pasar nada con eso. Simplemente usted va a tener un esquema un poco más acortado, pero no se va a modificar la inmunidad. Lo que sí no podemos es poner la vacuna un día y a los 3 días poner la segunda dosis que debería tener a los 21 días. Simplemente no funciona así. Voy con un ejemplo que me preguntan mucho y me preguntan, me puse una vacuna, me he puesto solamente una vacuna, un esquema de 2 vacunas, de cualquiera de las vacunas. ¿Cuál es ¿Estoy protegido o no estoy protegido? Sí, está protegido, pero proporcionalmente usted va a estar protegido poblacionalmente menos de que si recibe las 2 vacunas. Y voy a dar algunos datos muy recientes. Si usted se pone la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y la protección que le confiere la vacuna de Pfizer, vuelvo a la protección poblacional que dije anteriormente, con una vacuna, hasta que usted reciba la segunda vacuna, usted tiene una protección que debe estar alrededor del 47%. Es decir, la mitad de las personas tienen una protección en relación, o 47% en relación a los no vacunados. Si usted recibe la vacuna AstraZeneca, con una vacuna usted tiene una protección promedio del 48%. En el caso de Pfizer, esa progresión de la vacunación aumenta 93% con la segunda vacuna, y en el caso de AstraZeneca alrededor del 75-80% con la segunda dosis. Entonces, si usted tiene un esquema de una vacuna, de 2 vacunas, la protección es parcial con la primera dosis y es mayor con la segunda dosis. Por lo tanto, mensaje número 2, ya le doy el primer mensaje número 2. Si usted tiene un esquema de 2 vacunas, cumpla con los esquemas de 2 vacunas. No hay ninguna razón médica, inmunológica, infectológica para no cumplir un esquema de 2 vacunas completo. ¿Ok? Si por alguna razón el país donde usted vive, como el de nosotros o algún otro, le dicen que solamente de un esquema de 2 dosis le van a poner una dosis, trate de insistir que le ponga la dosis en el segundo esquema en el periodo establecido, porque esto es una estrategia que utilizan los países para ahorrar vacunas, pero a la larga no es un buen consejo no ahorrar o acortar el esquema de 2 vacunas con una sola vacuna. Después voy a hablar específicamente de la vacuna Sputnik en Venezuela. Pero en general, no es un buen consejo, si usted tiene un esquema de 2 vacunas, quedarse solamente con una vacuna. Haya tenido enfermedad o no ha tenido enfermedad, haya tomado antibióticos, no haya tomado antibióticos, no importa la edad que tenga. Si el esquema es de 2 vacunas, trate de cumplir el esquema completo con las 2 vacunas, como está recomendado universalmente. Otra de las cosas que me preguntan mucho, que tiene que ver con las mujeres embarazadas y las mujeres lactando. Las vacunas, no hay ninguna vacuna en el mundo que tenga un perfil específico. Por ejemplo, que si la vacuna de Pfizer es mejor para los viejos, que si la vacuna de Johnson es mejor para los jóvenes, que si la vacuna china no la podemos poner los viejos, que si la vacuna Sputnik es mayor para los viejos. Eso no existe. ¿Okay? Lo que pasa es que la mayoría o todas las vacunas han sido probadas en grupos poblacionales lo más limpio posible. Por eso hay muy poca gente en los estudios de investigación tratada, mujeres embarazadas, mujeres lactando, personas mayores de 85 años en cada uno de los esquemas. Entonces, no hay ninguna razón para discriminar con una vacuna china o con una vacuna Sputnik a una persona que tenga mayor de 65 o menor de 65 años. La efectividad no está relacionada con el tipo de vacuna, la efectividad está relacionada con el mecanismo de la vacuna, pero no hay una indicación suficiente específica de cada una vacuna con el grupo de edad. Que lo hagan en cada uno de los países obedece a razones logísticas, administrativas o políticas, pero no obedece a razones inmunológicas. Ya le he dicho varias veces que no importa que usted tome alcohol después que se vacune o antes que se vacune. Así como le dije, usted puede tomar jugo de guayaba, puede tomar jugo de piña, puede lanzarse en paracaídas o puede hacer kitesurf. No tiene nada que ver la actividad con el mecanismo de vacunación. En relación al tema de la primera y la segunda dosis, sobre Sputnik no tenemos información. Simplemente no lo sabemos. Entonces, como les dije en el live anterior, es como pregunten cómo es el mar en Neptuno. Yo no sé cómo es el mar en Neptuno. Yo sé cómo es el mar en
Río Chico y cómo es el mar en Manzanillo, Margarita. Y ahora sé cómo es el mar en Valencia, España, en la playa de la Patacona, pero no sé cómo es el mar en Neptuno. Entonces, no podemos extrapolar de cuánto es la efectividad de Sputnik con una sola dosis en función a una vacuna que debería recibir 2 dosis. Tenemos información de la efectividad con 2 dosis, pero no sabemos cuál es la efectividad con una sola dosis. Por lo tanto, lo voy a decir desde ahorita, no recomiendo que se queden con una sola dosis de Sputnik. Si usted empezó con Sputnik, debería terminar con Sputnik. Después vamos a hablar de las excepciones y los casos especiales, como pasa en el caso de Venezuela. ¿Qué se está viendo en el mundo en este momento? Voy a dar datos de España de la última semana. 80% de las personas que se están viendo con COVID son no vacunados. 15% de ellos, de los hospitalizados, han recibido una sola vacuna. Y 5% solamente de los hospitalizados tienen vacuna completa. ¿Cuál es la moraleja de estas estadísticas? Que las personas vacunadas tienen mucho menor probabilidad de morirse, de enfermarse gravemente, de hospitalizarse y de infectarse. Pero eventualmente, como ninguna vacuna es 100% efectiva, ¿puede haber pacientes con doble vacunación de Pfizer que se mueran? Sí puede haber, probabilísticamente es posible, pero es 100 veces más probable que pase en una persona no vacunada que en una persona vacunada. Entonces, debemos entender estos efectos independientemente de cuál vacuna estemos hablando. Las vacunas con una dosis tienen menos protección, con 2 dosis tienen mayor protección en el caso de las que son de 2 dosis. En el caso particular de la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna de Sputnik V, el componente del vector viral, que es un adenovirus, entre el primer componente y el segundo componente es diferente. Conclusión número 1. Usted no se puede poner, como no hay segunda vacuna de Sputnik en Venezuela, no se puede poner 2 veces el primer componente. Eso es absolutamente contraindicado. Usted debería entender que deberían recibir el primer componente primero y después el segundo componente. No repite el primer componente, me lo van a preguntar, del tema de que no hay segundo componente en Venezuela de vacuna rusa, entonces la gente no va a poner de nuevo el primer componente. Eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Inclusive se cree que eventualmente puede crearse anticuerpos contra el primer adenovirus, que es el vector de la vacuna Sputnik 1. Entonces, después voy a explicar claramente lo del Sputnik en términos generales. Una de las cosas que deja claro la vacunación en el mundo entero donde se está vacunando es que el número de casos, a pesar de que siguen habiendo, y en este momento, un aumento de la proyección de casos mundiales, la mayoría de los casos que se está viendo es en personas no vacunadas y muy poco en personas vacunadas. ¿Por qué insistimos tanto en que las personas deben vacunarse la mayor cantidad de gente posible? Porque nuestro objetivo o nuestra meta, nuestro gol, ahorita que están de moda las Olimpiadas, nuestra medalla de oro sería que llegáramos a 80%, 90% de toda la población vacunada. En ese momento que tengamos 90% de la población vacunada, yo quiera que lleguemos ahí en el mundo entero. Al tener tanta cantidad de anticuerpos, tantas personas con anticuerpos, se crea la inmunidad de rebaño y eso va a producir que la epidemia empiece a disminuir progresivamente hasta que probablemente en algunos meses se pueda extinguir. Pero hasta que no lleguemos a ese nivel de anticuerpos de protección poblacional, la epidemia se va a seguir produciendo tal como lo estamos viendo en este momento. Parte de la explicación didáctica, pedagógica, que dio a través de su Instagram el doctor Julio Castro desde Valencia, España. Creo que es demasiado importante entonces tomar lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, que todo aquel cuento de los negacionistas, de los antivacunas, resultó ser inexacto a la luz de los hechos. Sí tiene sentido la vacuna, sí tiene impacto la vacuna, está proliferando los contagios allí donde la vacunación no ha avanzado, allí donde la vacunación ha sido exitosa, los contagios son menores. Siguen existiendo contagios porque la vacuna no impide el contagio de manera radical, lo que impide es la enfermedad grave y la muerte. ¿Ok? Entonces, esa es la primera constatación. La segunda constatación es que hay mucha habladera de paja sobre este tema. Y pone el ejemplo el doctor Julio Castro con la leyenda urbana sobre el alcohol, ¿no? Que si no se puede beber, si te vas a vacunar o si recién te vacunaste, X.
No hay ningún problema en eso. Mezclar alcohol con vacuna parece que no es ningún problema. Lo que sí es un problema es mezclar esquemas de vacunación distintos, ¿no? Si usted se vacunó con Pfizer, la primera dosis, y se pone la segunda dosis de Moderna, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, en el caso venezolano, donde las únicas vacunas disponibles son la rusa y la china, ¿no? La Sputnik y la Sinopharm, entonces sí es un problema, porque unos 600,000 venezolanos se vacunaron con la primera dosis de Sputnik V, ¿no? Y ahora resulta que no termina de llegar la segunda dosis de Sputnik V, no solamente por lo pirata, que es el gobierno de Maduro, lo pirata, que es este modelo de vacunación, sino además porque resulta que los rusos a nivel mundial tienen severos problemas en la producción de esa segunda dosis. Y ojo, nos explica el doctor Julio Castro que no se trata de que yo me voy a poner la primera dosis 2 veces, no. El componente de la segunda dosis de la vacuna rusa es distinto al componente de la primera dosis. Es decir, no te puedes poner 2 veces la primera, no, tienes que ponerte la primera y la segunda. Son componentes distintos que generan efectos distintos, complementarios, ¿ok? Y nos alerta también, ¿no? Así como nos decía, bueno, no se preocupen, que pueden mezclar la vacuna con alcohol, nos dice, no se debe mezclar vacuna rusa y vacuna china. No tiene sentido. Nos tranquiliza porque nos dice, si no te logras colocar la segunda dosis en los 21 días que te dijeron que debías colocártelo, no hay problema. Puedes esperar hasta 90 días, hasta 3 meses puedes esperar, ¿no? Sin que se pierdan los efectos de la primera dosis. Pero, cumplidos esos 6 meses, esos 3 meses, cumplidos esos 3 meses, no te has colocado la segunda dosis, lo recomendable es que hagas un nuevo esquema de vacunación completo. En el caso venezolano, la única que está disponible por ahora es la vacuna china. Entonces nos recomienda, ponte tu primera y segunda dosis de vacuna china si han pasado 3 meses desde la primera dosis de la vacuna rusa y no te has podido colocar la segunda dosis de la Sputnik V. ¿Está claro? Creo que esto forma parte de esa deuda inmensa que tenemos los venezolanos con nuestros médicos, con nuestros infectólogos, con la Sociedad Venezolana de Infectología y con el doctor Julio Castro en particular. Cuando son las 6:34 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte, empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión.
Usted sabe lo que significa la palabra maridaje. Alguien me explicaba por allí que maridaje, aplicado por supuesto al tema de los alimentos y las bebidas, es una expresión que viene de Italia, ¿no? Es la combinación sabia de un determinado alimento con una determinada bebida para obtener un efecto más gratificante, más satisfactorio. Si usted está pensando en alguna alternativa de maridaje para una comida, para un agasajo, para una recepción, yo le sugiero un sitio, el Supermercado Madrid, en Chacao, la avenida Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Lo he dicho antes, lo repito ahora, el Supermercado Madrid es mucho más que un automercado, es mucho más que un bodegón, mucho más que un frigorífico, mucho más que una licorería. Es el propio sitio, es el propio lugar para encontrar eso que usted necesita. Repito, Supermercado Madrid en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar. Vamos a compartir ahora otro material tan interesante como el que acabamos de compartir sobre el doctor, o emitido por el doctor Julio Castro. En este caso es un material emitido por Carlos Fernández Gallardo. ¿Quién es Carlos Fernández Gallardo? Bueno, señores, es el nuevo presidente de Cámaras. Yo sé que usted que me está escuchando, si me está escuchando en este momento, como Radio Caracas Radio no está en señal abierta, me está escuchando, me está viendo porque tiene internet, porque tiene acceso a internet, porque tiene acceso a las redes sociales y seguramente a través de las redes sociales ha tenido una gran cantidad, no de información, sino de ruido sobre el evento reciente en Fede Cámaras, sobre la 77 Asamblea Anual de Fede Cámaras, y seguramente habrá escuchado, habrá sido víctima de la operación de desinformación doble en pinzas que sobre el evento de Fede Cámaras se desarrolló. Por un lado el gobierno, hablando paja del empresariado nacional, y por otro lado los radicales de la supuesta oposición, diciendo cosas, en primer lugar, que fueron mentiras, porque jamás ni Carlos Fernández, ni Ricardo Cusano, ni ningún miembro de la directiva de Fede Cámaras se expresó de manera ominosa ante el gobierno nacional. Pero lo peor de esto es que hay gente que se queda con esos comentarios, que se queda con los titulares, que se queda con el cuento, que se queda con el chisme. Por eso yo, en vez de entrevistar a Carlos Fernández, hoy lo hicieron varios colegas en distintas emisoras, yo quiero compartir con ustedes un fragmento de las palabras de Carlos Fernández en el momento en que, en efecto, asumió la presidencia de Fede Cámaras. Creo que es una pieza muy importante para el presente y para el futuro. Tenía tiempo yo deseando escuchar a un dirigente del país hablando con tanto respeto y con tanta sencillez al mismo tiempo. Escuchen entonces ustedes a Carlos Fernández Gallardo, el nuevo presidente de Fede Cámaras. El camino hacia el futuro nunca será un atajo. No se construye familia, no se construye fortuna, no se construye nación agarrando atajos. Y yo creo que además el concepto de futuro, creo que me pone en circunstancia de lo que yo siempre pensé debería ser el tema central, no de este discurso, sino de esta reflexión. Una reflexión dirigida a que puedan anticiparnos, a que puedan entender qué es lo que vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo y de dónde viene la convicción de que es el camino que tenemos que seguir. Y el futuro no es otra cosa que la nación, en el concepto de Ortega y Gasset. Un proyecto prospectivo de vida en común. El futuro es el que une a los pueblos. El futuro es el que une a las naciones. El futuro por la nación por integración, por incorporación, que hizo grande a Roma. La nación por incorporación, que hizo grande a España. Tanto monta tanto, Isabel como Fernando, salió a la conquista del mundo desde la pequeña y rural España. O el futuro por incorporación,
Fue lo que hizo la nación francesa, la Île-de-France, esa pequeñita islita que incorporó no con violencia, sino con proyectos sugestivos de vida futura, de vida en común, de institucionalidad, de derechos, de incorporación. Incorporó a los galos y a Normandía. El deseo de Normandía, quizás todos conocidos por todos, de integrar la nación francesa, es aquella famosa frase, París, bien vale una misa. Y creo que el concepto central de nuestra preocupación debe ser la nación venezolana, porque se está desintegrando. 5 millones de venezolanos que han tomado los caminos hacia distintas latitudes, se han asentado con sus potencialidades, con sus capacidades, con sus afectos en otras latitudes, es porque no tienen un proyecto sugestivo de vida en común. Podemos tener valores comunes, podemos tener una fuerza que nos integra. Probablemente el imperio más grande de la humanidad, el del Genghis Khan, duró lo que duró su vida. ¿Por qué? Porque no había un proyecto de futuro. Había una fuerza que se imponía sobre la voluntad de sus habitantes. Y todos esos paralelos caben en la tragedia venezolana. Quisiera Sófocles haber vivido en Venezuela para inspirarse en su tragedia griega. Hubiera querido Víctor Hugo ver la tragedia que vimos en las barriadas y en las poblaciones rurales de Venezuela para inspirarse en Los Miserables. La nación se nos desvanece en las manos y nos vamos en la pelea estéril, en la confrontación inútil, en la esperanza vacía, en el populismo incesante y carente de contenido. Ese pueblo noble que sufre, ama y espera, ya no espera más. Este país requiere soluciones, necesita soluciones, urge soluciones. Y ante el modelo y al final de un modelo que transitamos durante 100 años, y estamos hoy en día en esta coyuntura trágica, sin modelo de desarrollo, con pobreza extrema, con esa palabra tan poderosa que usó Monseñor Barreto, que dijo que teníamos déficit de dignidad. Esa es la realidad que sacude a los venezolanos. Y nosotros no podemos ser indiferentes. Los que hemos de cierta manera tenido el privilegio de no tener carencias, de poder formarnos, de haber vivido otras latitudes, de haber vivido la modernidad, sabemos la brecha inmensa que nos separa a la nación venezolana del resto de las naciones, de nuestro mundo, de Occidente. Porque también del mundo occidental y de los valores que nos unen y que también le dan sentido a esa nación, nos quieren separar. Nosotros somos occidentales, nosotros somos judeocristianos, nosotros tenemos ese sentimiento y esa identificación. Tenemos una serie de valores republicanos que también compartimos. Tenemos una historia gloriosa que también compartimos. Tenemos un panteón lleno de héroes, lamentablemente en su mayoría militares, pero también tenemos héroes civiles, referentes. Lamentablemente no hay muchos referentes vivos. Por eso no es suficiente para darle contenido al sentimiento nacional. El sentimiento nacional necesita futuro, un futuro que genere arraigo, un futuro que genere ese compromiso, un futuro que genere esperanza. Y yo creo que la destrucción que vive el país y la coyuntura que vive el país es responsabilidad de todos, pero no en partes iguales. Hay unos que tienen más responsabilidad que otros. En los muchos iniciativas empresariales que mi familia y yo hemos participado, que hemos fracasado, la culpa es nuestra, de las cabezas, de quienes dirigen, de quienes fijan las reglas, de que tienen el control. No es posible pretender un borrón y cuenta nueva con olvido. Es un borrón y cuenta nueva con justicia. Cada quien tiene que pagar por lo que haya hecho. El sentido de la responsabilidad es personalísimo y es un valor occidental, es un valor republicano. Y en esta coyuntura de destrucción, de difícil salida,
Yo creo que nuestro concurso tiene que ser, por supuesto, que integrar a todos. Yo creo en el concepto de nación de Ortega y Gasset, por incorporación, no por desplazamiento. Ahora eso significa, es un trabajo largo, porque es mucho lo que tenemos que tejer, mucho lo que tenemos que armar, mucho lo que tenemos que incorporar, para aprender a incorporar las diferencias. Cuando estábamos pensando a quién incorporar en el equipo, una de las tareas que me fijé, imagínense lo difícil que es esto. 15 sectores, 19 regiones, todos competentísimos y todos amigos de uno. Bueno, ¿con quién haces tú un equipo? Y yo preferí buscar un equipo que se pareciera, pero que no fuera tan similar a mi manera de pensar, porque lo que yo sentía en esa mesa es que todos al final teníamos el mismo propósito, teníamos los mismos objetivos. Lo que muchas veces diferíamos, y no es poca cosa, en cuál es la estrategia. Y yo a veces cuando veo en las redes sociales y veo los comentarios y veo los ataques, me preocupo, porque digo, wow, personas de altísimo nivel y de altísimas responsabilidades confunden el propósito con la estrategia, el objetivo con la táctica. No, señores, el acercamiento no es un objetivo, el acercamiento es un medio, el objetivo es muy superior. Y cuando buscamos este equipo, yo soy de los que pienso y creo que había que, como hicimos en el acercamiento del 27 de enero, tan costoso para la institución y sobre todo tan costoso para Ricardo, creo que a veces uno tiene que dar testimonio y hasta pedagogía para la sociedad. Una institución, que es la empresa privada, que tiene la segunda aceptación de confianza en la ciudadanía, la gente se fija en lo que uno hace. Pero ese prestigio no es para guindarlo a un cuadrito, ni es para rendirle loas y complacernos entre nosotros en nuestras reuniones. Ese prestigio es ponerlo al servicio de lo más importante, que es la gente, de esa nación que se disuelve, de esa nación que se va. En estos días, conversando con Mercedes Malavé, que la vi por allí, ella me narraba que lo que vio en el Táchira, que es que la gente está emigrando a Colombia harapienta, descalza, vacío de esperanza, doblados en su dignidad. Yo me quedé con el mensaje y no quise comentarlo porque estábamos apurados, pero eso fue lo que vimos nosotros en nuestro recorrido. Caras famélicas, abusos de derechos humanos, desdibujamiento de las instituciones del Estado, carencia de árbitros para dirimir las diferencias entre los ciudadanos. Eso es un retroceso enorme en términos de institucionalidad. Pero cuando uno lee las cifras de lo que llaman el daño antropológico o las cifras de pobreza extrema o la poca alimentación de proteínas que mencionaba Felipe, impacta. Yo invito a que todos recorramos el país para que lo veamos. Porque si leerlo te impacta, verlo te conmueve. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esa tragedia humana que nos circunda. Repito, estas son parte de las palabras de Carlos Fernández Gallardo, el nuevo presidente de la Cámara. Las comparto para preguntarles a ustedes, para hacernos común la pregunta, ¿en qué parte de ese discurso escuchamos nosotros alguna rendición ante el proyecto totalitario? ¿En qué parte de ese mensaje encontramos nosotros genuflexión, rendición, complicidad con el proyecto totalitario? En ninguna parte, ¿verdad? Por el contrario, lo que escuchamos fue una reflexión lúcida de un venezolano que dice, palabras más, palabras menos. Yo los invito a que busquen este discurso. Dura unos 40 minutos, pero vale la pena. Un venezolano que dice, mientras nosotros no construyamos prosperidad, estaremos a merced de los populismos, de izquierda o de derecha. Siempre habrá un sujeto que ante el hambre
salga diciendo yo soy el salvador de la patria, como un tipo hace 21 años, o como otros que ahora hablan de acuerdos de salvación. Siempre habrá salvadores, cuando hay precariedad, cuando hay necesidad, cuando hay hambre. Pero cuando hay prosperidad, entonces ocurren otras cosas, porque la sociedad, que ya no tiene que preocuparse por el estómago, empieza a exigir otras cosas, entre ellas libertad. Pero para que haya prosperidad tiene que haber paz, porque donde hay confrontación, no hay productividad. Y en medio de esta situación terrible, los empresarios venezolanos dicen, ya va, yo no soy un partido político. Mi trabajo es generar empleo y construir prosperidad. Así que vamos a echarle pierna. ¿Cómo? Hablando con quien haya que hablar, que no es el que nos guste. Qué cosa, qué lamentable que la oposición haya fracasado. Qué bueno sería que en el 77 Asamblea de Fede Cámara, el presidente de la República fuera Guaidó, o fuera Capriles, o fuera Leopoldo, o fuera María Corina. No, chicos, pero no es verdad. El que está en Miraflores, el que da las órdenes, el que controla el aparato del Estado, el que controla el territorio, por lo menos cuando el Coqui lo deja, es Maduro. Entonces es responsabilidad de los empresarios manejar esas realidades. Pero ustedes lo escucharon. Aquí no hay rendición, aquí no hay complicidad, aquí hay trabajo, ¿entiendes? Entonces yo los invito a no dejarnos manipular ni por la propaganda inmoral del gobierno, ni por la propaganda irresponsable de supuestos radicales que tienen 21 años fracasando y quieren seguir echando piano otros 21 años más. ¿Me entiendes? Ese es mi llamado solidario como ciudadano. Por eso les puse hoy un fragmento del discurso de Carlos Fernández Gallardo y los invito a que escuchen el discurso completo que está en YouTube. Lo pueden ubicar a través de mi cuenta @chuotorrealba en la red social Twitter. Cuando son las 6:53 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos para la recta final aquí en La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En un pasaje de sus palabras, Carlos Fernández Gallardo hablaba de Víctor Hugo y Los Miserables. Los Miserables es una obra fundamental del escritor francés Víctor Hugo. Ha sido llevada al cine numerosas veces, a la televisión también. Se ha hecho un exitosísimo musical en Broadway con este motivo. Y esencialmente la historia nos habla de una persona, Jean Valjean, que presionado por el hambre, roba un pedazo de pan, y por robar un pedazo de pan, el aparato de justicia del Estado lo detiene, lo maltrata, lo deja, lo manda a trabajos forzados, lo manda a una prisión horrenda, de donde logra escapar y de donde sale y se redime
de mil maneras, no les voy a echar el cuento completo. Eso, por cierto, Chávez hablaba una vez de los miserables, conmovido, ¿no? Porque parece que alguien le leyó la solapa del libro, no sé. Lo cierto es que hablaba de los miserables, de Jean Valjean. Bueno, lo que le está haciendo este gobierno, lo que le hizo el gobierno de Chávez y lo que le está haciendo el gobierno de Maduro a los trabajadores venezolanos, es muchísimo más grave que lo que le pasó a Jean Valjean en Los Miserables. Ponga usted el caso, por ejemplo, de Rodney Arismendi, el trabajador de Ferrominera que fue hecho preso por, disculpen un segundito, creo que tengo un... Rodney Álvarez, de trabajadores de Ferrominera. Jean Valjean, por lo menos, en efecto, perpetró un delito menor injustificable. Eso es lo que llaman algunas jurisprudencias el robo famélico, el robo por hambre, ¿no? Pero el caso de Rodney Álvarez es mucho peor. Rodney Álvarez era un trabajador que estaba en una asamblea. En esa asamblea llegaron unos pistoleros del PSUV y uno de esos pistoleros disparó e hirió a un trabajador y mató a otro. ¿Me entienden? Y el asesino fue hecho preso, lo detuvieron prácticamente infragante con el arma y fue imputado. Y de repente mágicamente soltaron al asesino, llegó la policía a la empresa y se llevaron a alguien porque tenían que culpar a alguien. Y se llevaron a Rodney Álvarez. Y Rodney Álvarez ha pasado 10 años preso. 10 años preso. Han intentado matarlo en la cárcel 3 veces. Su esposa falleció mientras tanto. Una tragedia absoluta. Y después de 10 años preso por un crimen que no cometió, vino el tribunal y hace unas semanas le tiró 15 años de sentencia. Dime tú si eso no es más grave que lo que cuenta Víctor Hugo en Los Miserables. Bueno, les cuento todo esto porque lo que le pasó a Rodney Álvarez no es una excepción. Hay una matriz de accionar de este gobierno contra los trabajadores. Comparto con ustedes lo que le ocurrió a la enfermera Ada Macuare. Este reporte es de hace 5 días. 2 enfermeras fueron detenidas en su sitio de trabajo en Anzoátegui, dice el portal Reporte Confidencial. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, denunció este miércoles pasado, que fueron detenidas 2 enfermeras del estado de Anzoátegui de manera arbitraria en su sitio de trabajo. Toda mi solidaridad y apoyo con las colegas licenciadas Ada Macuare y Johanna Perales, enfermeras del ambulatorio Ali Romero de Barcelona, estado de Anzoátegui, quienes fueron detenidas de manera arbitraria en su sitio de trabajo por funcionarios policiales. Exigimos su libertad inmediata. Pocas horas después, una de estas 2 enfermeras, Johanna, fue liberada, pero Ada Macuare, la jefe de enfermeras de este ambulatorio, permaneció en prisión. Escuchen ustedes esta reseña del diario digital El Tigrense, de allá de Anzoátegui. Dice así: luego de la detención de 2 profesionales de la enfermería dentro de las instalaciones del ambulatorio Ali Romero en Barcelona, el presidente de Saludans, doctor Omar Aray, rechazó las recientes acciones contra el personal de salud. Saludans es la Dirección de Salud de la Gobernación de Anzoátegui. Como ustedes saben, allí hay un gobernador de local. Sobre el hecho, Aray explicó que los funcionarios ingresaron este miércoles 21 de julio al recinto solicitando los servicios médicos como pacientes. Oigan bien. Sobre el hecho, Aray explicó que los funcionarios ingresaron este miércoles 21 de julio al recinto solicitando los servicios médicos como pacientes para luego ubicar a las licenciadas Johanna Perales y Ada Macuare, coordinador y gerente del área de enfermería del ambulatorio respectivamente, y así llevarse las detenidas. Es decir, que estos cobardes montaron una emboscada, se disfrazaron de pacientes para detener a 2 enfermeras.
La Autoridad Regional de Salud dijo desconocer el paradero de las trabajadoras. Recordó el hecho reciente cuando quisieron detener al coordinador del Movimiento de los Trabajadores de la Salud del Estado Anzoátegui, Edison Hernández, por lo que presumen que los funcionarios fingieron ser pacientes para evitar que los trabajadores reaccionaran contra ellos. Por su parte, Edison Hernández denunció que desconocen quiénes ni por qué se las llevaron, lo que causó gran confusión porque no se sabía si el hecho constituía una detención arbitraria o un secuestro. Aclaro a mi amigo Edison Hernández, fue un secuestro, solo que en este caso un secuestro perpetrado por policías, porque cuando se detiene a alguien sin orden judicial o sin estar cometiendo un delito en flagrancia, esa detención es una privación ilegítima de libertad, es decir, es un secuestro. Hernández, a través de las redes sociales, señaló que fue una detención efectuada por la Dirección de Investigaciones Penales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por lo que queremos denunciar públicamente lo acontecido como una nueva arbitrariedad. De manera extraoficial se supo que fue liberada Joana Perales, mientras que Adama Cuare todavía está detenida y la imputan incitación al odio por participar en protestas antigubernamentales. Ahora, según el gobierno, exigir sueldo decente, digno, exigir tapabocas, exigir guantes, exigir condiciones mínimas de trabajo, es incitar al odio. Esta nota que les estoy leyendo es de hace 5 días. A Adama Cuare la mantuvieron presa y hoy supuestamente la presentaban ante los tribunales. Ya mañana tendremos, o esta noche tendremos la información completa de qué habrá pasado con esto. Muy atentos, repito. Desde Rodney Álvarez hasta Adama Cuare hay un sesgo claro, un modus operandi evidente. El gobierno no tolera la participación de los trabajadores, no tolera el activismo sindical, así como no tolera el activismo ciudadano. Nuestra solidaridad es clara con Adama Cuare del Estado Anzoátegui. Vamos a seguir muy de cerca todo este fenómeno. Cuando son las 7:03 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. Al frente de los controles, Víctor Mejías, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, fue una presentación de Frigoríficos N&S, El Placer de la Carne, y de Supermercado Madrid, en la calle Páez de Chacao. Buenas noches, hasta mañana, Dios quiera. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.